Radio Rebelde Bueno, hace como 20 años que no compro discos. Compré uno de Leonardo Fabio, hará un par de años, un Grandes Éxitos. Es el único CD que compré entre todos y prácticamente no lo he escuchado porque no tengo compactera conectada, ni no uso la de mi computadora para oír música. Pero de todas maneras pensé que tenía que comprarle un disco a Fabio porque lo considero el artista argentino más importante. Bueno, este es un disco de Scott Walker. Durante una gira en España, en una revista Los Irrecuptibles, leí una crítica a Scott. Es su primer álbum solista, creo. Tal vez tenía otro antes, pero en esa época no lo sabía, que era algo así como Cuando lleguen los músicos se llamaba. La crítica era pésima de este disco, pero todo lo que decía como connotaciones malas en los adjetivos, a mí me resultaban como connotaciones interesantes, muy buenas, y me sirvió de puerta de entrada para después disfrutar mucho Scott. Es un disco que a la vez es ampliado mucho en la época de Travesti. Curiosamente, todos los samples que usé para generar las canciones después terminaron no estando en el disco, pero sí fue el motor de muchas de ellas. Acá tengo uno de los primeros compacts que me compré, que es Man Machine de Kraftwerk. Es un disco, qué sé yo, de mi vida. Me ha puesto un sello que es indeleble. Me encanta la imagen esta de entonces, militar, homosexual, futurista rusa. Es incomprensiblemente fabuloso y creo que es un disco que todavía tiene un sonido cuya época no llegó. O sea, uno muchas veces dice, esto tiene elementos de Kraftwerk, pero nunca son los elementos reales, que son estas cajas de ritmo muertas, la idea de híbrida de humano que yo veo más que de robot en Kraftwerk. O sea, el primer disco que escuché de Kraftwerk fue Radioactivity, que me lo hizo oír mi papá una vez que estaban pasándolo en la Danza de la Fortuna a las 4 de la tarde. Pasaban Radioactivity y mi papá me llamó desde el dormitorio para que fuera a escuchar eso porque suponía que me iba a gustar. Pero el primero que compré fue de Man Machine en vinilo y de los primeros que compré en CD. Dentro de los discos que me quedaron, porque digamos, tanto yo como mis amigos somos muy buenos ladrones de discos. Sabemos cuándo un disco hay que llevárselo y no devolverlo, pedirlo prestado, por supuesto. Ni saber que es del otro, pero tenerlo para siempre. Este es uno que tengo siempre rigurosamente vigilado. Supongo que debe haber muy pocos, no lo debe tener ni Gillespie. Es de Dixie Narco, de Primal Scream, salió después de Screamadélica y es realmente un disco muy impresionante. Creo que tiene Moving On Up, que sería el único tema de Screamadélica, y después tiene 4 temas, cada uno más brillante que el otro. Todos son una disolución cósmica superior a la de Higher Than the Sun, y tiene esta tapa increíble, barrial. Y acá hay otro que lo tenemos 2 veces en casa, forma parte de la colección de discos, como tal vez algún otro que voy a mostrar, que también tenía mi esposa cuando éramos novios, o antes de ser novios también. Es el disco de Ultra Vivid Sin, para mí el más importante que hizo. Es un disco que compartí mucho con amigos y que fue una influencia musical en varios discos en los que tuve la suerte de estar. Particularmente creo que hay muchos elementos de esto en Dínamo y en Colores Santos. No necesariamente samples, pero sí conceptos de sonido, de guitarra. Es un disco que realmente yo todavía lo escucho, no en CD, pero lo suelo poner y no me produce ninguna nostalgia escucharlo. Es más, casi no escucho discos por nostalgia. Tiene que pasarme algo en ese momento para valorarlo, no sé.
hay tanta música para valorar siempre en el momento que los buenos tiempos viejos no son mejores que los actuales, creo siempre. Hace días que hay un grillito que incursiona dentro de la casa, recién hizo sonido. De los grillos me gusta que la velocidad a las que hacen su ruido está directamente vinculado con la temperatura que hacen. Hay una ecuación para saber qué temperatura hace y a qué temperatura y cómo está criqueando, se dice un grillo, no lo sé. Bueno, voy a hablar del disco. Este es otro disco que está 2 veces en casa. Hay muchos de T-Rex o de Mark Bolan que están 2 veces en casa por los motivos que ya conté de Ultra Vivid Scene. Es un disco que sonaba mucho en mi infancia acá en Argentina. Para mí tiene un sonido espectacular. Me acuerdo que una vez en una encuesta del diario del Sí de Clarín, la última vez creo que participé en esa encuesta hace también como 20 años, voté Metal Gurú como mejor tema del año. Y creo que el cronista ni siquiera sabía de qué le había dicho. Creo que salió publicado Metal Voodoo por Rexo, no sé qué, por un desodorante era la canción. Bueno, me lo merezco. Pero es un disco muy interesante, con unos arreglos orquestales hermosos, la bellísima producción que tiene de Visconti, que un hombre que debe estar todos los días resentido por la falta de reconocimiento que tiene en uno de mis discos favoritos que no voy a mostrar, el Low, por ejemplo, pero es muy valioso, que yo creo que todavía tiene un sonido pasmoso, la voz de él, cómo está. Realmente Electric Warrior también, son una pareja indisoluble estos 2 discos, pero hoy muestro uno. Bueno, esto, el Aphex Twin, lo escucho todavía mucho. Escucho mucho a Aphex. Sus últimos 2 álbumes me parecen espectacularmente buenos y con un tipo de actualidad que creo que retoma la que tenía en este disco, sin la necesidad de hacerse entender como de la época, sino que trascendiéndola. Y es un disco que salió en un año donde hubo muchos discos buenos. Es maravilloso que me estuve fijando y todos los discos de Aphex tienen letra. Él los registra con letra y música, pero no tienen la letra en los discos. Y yo eso lo descubrí hace unos años buscando algún álbum de Aphex en YouTube. Vi en la lista de Google que figuraban las líricas de Aphex Twin. Y son realmente muy interesantes las letras de Aphex Twin. Recomiendo a todo el mundo que las googlee. Bueno, Chris Bell, una especie del Paul McCartney de Big Star, podríamos decir, una cosa así. Hizo este disco maravilloso, lleno de premoniciones. No me gusta hablar mucho de este disco porque tiene esa sensación de que para más lo conocí cuando el autor ya estaba muerto. Pero uno siente una vitalidad que también, por ejemplo, hay veces que lo siento en algunos álbumes de Badfinger. No sé, no me acuerdo si Chris Bell se suicidó, creo que sí. Pero los Badfinger sí eran unos especialistas en morir suicidados adentro de garajes, se ahorcaban. Les gustó eso y de manera separada lo hicieron entre todos, por contratos discográficos. Y yo creo que él o se suicidó o se dejó morir, entre otras cosas debido a la falta de atención que tuvo este disco, lo cual considero que es un error en un artista. No, un verdadero artista tiene que ser más resistente, pero hay pocos verdaderos artistas que hacen discos tan buenos al mismo tiempo. Este es un disco que está en varios formatos en la casa. Ha sobrevivido, es una versión doble. Y particularmente es más un disco que pertenece a mi mujer, pero que yo escucho todavía KLF y suelo leer el libro que escribieron antes de armar la banda, y es una lectura que no me acuerdo ahora exactamente el título, pero es algo así como cómo hacer un número 1 y ganar 1.000.000 de libras, una cosa así era, en donde arman la teoría de que hay que tomar un disco experimental poco conocido y que tenga mucho hype, y al mismo tiempo ponerle una base de un disco de rock que haya sido muy conocido pero que esté olvidado. Y
What Time Is Love es nada más y nada menos que la banda de Doctor Who de Delia Derbyshire mezclado con Gary Glitter, rock and roll. Y ese concepto, con la inteligencia que ellos lo desarrollaron, lo trataron de aplicar otros. Pero yo creo que hay un detalle, que los KLF fueron exactos en el momento, ¿no? Porque un buen impostor tiene que saber cuándo esa impostación va a tener efecto. O sea, el libro es muy útil, pero hay que esperar que las circunstancias estén como para aplicar esa política. Es muy difícil haberlo escrito y estar listo para hacer el disco, eso sí, increíble. Eso es arte. Tuve la suerte de ver a Stereolab en un festival, tocaban adentro de una carpa donde también tocó Spiritualize esa vez, esto era en Londres, tocó Jack Wobble, que hacía una cosa medio arábiga con odaliscas, creo que lo agarré en un mal momento a Jack Wobble, pero vi Stereolab y ese mismo día, caminando, yendo hacia un hotel increíble, que básicamente era de chinos que no hablaban inglés y el desayuno era atendido por polacos. Era muy difícil vivir en ese hotel. Fui varias veces, las 2 veces que fui a Londres estuve en ese hotel. Era un lujo y el peor desayuno del mundo. Pero volviendo al disco, para mí contiene elementos realmente muy interesantes y era muy impactante ver la postura de la banda en vivo, que era por un lado muy sencilla y por el otro lado muy lejana, muy autista. Todas las bandas que tocaban ahí en esa carpita fueron muy autistas y eso era hermoso, era la carpa de la Melody Maker. Afuera tocaba Pearl Jam y había una multitud, me acuerdo, a los gritos y un poco hacían de ruido de fondo de estos grupos y tal vez no era lo que... Ahí está, por ejemplo, el maltrato al artista. Otro grupo sensible se hubiera retirado del escenario por la invasión pornográfica, de la mala pornografía de Pearl Jam que había ahí. Pero a la vez uno sentía que esa fragilidad siendo violada por esa cosa, la jerarquizaba más y le hacía dar mucho valor a tu presencia en ese lugar. Y no digo que fuera una resistencia, sino que era una dedicación muy profunda. Y a mí, que nunca trabajé, me gusta dedicarme a las cosas. Porque es verdad, lo dicen, ni tu último trabajo, yo no trabajo, yo me dedico. ¿Viste? ¿Cómo trabajo?